Hola a todos. ¿Cómo están hoy? Me alegra enormemente tener este momento para conectarnos y expresarte esta historia que dentro del venerable texto del Antiguo Testamento se oculta una narración que se erige como la más desconcertante y perturbadora jamás registrada. Los sucesos relatados en los capítulos 19 a 21 del libro de Jueces. Esta historia, cargada de acontecimientos crudos y desgarradores, trasciende en intensidad y complejidad y podría no ser apropiada para todas las audiencias. ¿Estás preparado para adentrarte en uno de los pasajes más oscuros y desconcertantes del Antiguo Testamento? ¿Puedes manejar la verdad cruda y perturbadora escondida en los capítulos 19 a 21 del libro de Jueces? Este relato, cargado de eventos que sacuden el alma, ¿será demasiado intenso para ti o resonará de forma inquietante con tus propias experiencias? ¿Te has preguntado alguna vez cómo una historia bíblica puede desenterrar emociones tan profundas y oscuras? ¿Estás listo para enfrentar un análisis detallado que revela no solo los actos brutales y crueles, sino también las lecciones profundas que emergen de esta trama compleja? ¿Puedes imaginar qué lecciones vitales nos espera descubrir en estos capítulos que desafían nuestra comprensión y moral? ¿Qué nos dirán estos antiguos textos sobre nuestra propia humanidad y los peligros de una sociedad sin liderazgo moral? ¿Estás preparado para acompañarme en este viaje profundamente emocional y provocativo a través de la Biblia? En este video nos adentraremos en las profundidades de esta narrativa, una historia que muchos conocen solo por encima a través del capítulo 19, pero cuya trama completa y sus lecciones subyacentes se extienden hasta el capítulo 21. Mi propósito es desvelar con absoluta fidelidad y un marcado tono dramático estos capítulos, con la esperanza de descubrir lecciones cruciales que nos interpelen a todos. Prepárate para embarcarte en uno de los capítulos más oscuros y estremecedores de la Biblia. Únete a mí, suscríbete ya, mientras exploramos juntos la magnitud y las repercusiones de estos antiguos eventos que siguen resonando con un poderoso eco hasta nuestros días. Comencemos. Adéntrate en la historia que se desenvuelve en los sinuosos caminos de Israel, en una época en que no había rey que rigiera los destinos de la tierra. En este relato, un levita de la apartada región montañosa de Efraín, en un acto que mezcla desesperación y esperanza, tomó por concubina a una mujer de Belén de Judá. Imagina la escena: un hombre de Efraín, en el norte, vinculándose con una mujer del sur, cada uno de un rincón distinto de un país, dividido por más que meras distancias. Pero he aquí que la trama se complica. La mujer, quizás abrumada por la soledad o por el misterio de la vida, fue infiel y huyó al hogar de su padre en Belén, dejando a su concubino con el corazón roto y el orgullo herido. Pasaron los meses y el levita, incapaz de arrancarla de su corazón, decidió buscarla, recuperar el amor perdido. Viajó desde las frías alturas de Efraín hasta el cálido abrazo de Belén, donde el padre de la mujer lo recibió con una hospitalidad que se extendió día tras día en un juego de estancias prolongadas y despedidas postergadas. Cuando por fin partieron, con el corazón pesado pero juntos de nuevo, no podían imaginar que la verdadera tragedia aún estaba por desplegarse. Mientras viajaban de regreso, el crepúsculo los encontró cerca de Jebús. El siervo, preocupado, sugirió detenerse, pero el levita, firme en su decisión, optó por no descansar en tierra extranjera, presionando para alcanzar Gibea en Benjamín. Aquí, amigos, la hospitalidad israelita falló cuando más se necesitaba. Ninguna puerta se abrió para ellos, ninguna luz los acogió, hasta que un anciano apareció en la plaza, ofreciendo refugio y un poco de paz, o eso parecía. Pero la oscuridad de la noche traía consigo un giro aún más siniestro. Hombres de la ciudad, con corazones corrompidos y deseos viles, rodearon la casa, clamando por el extranjero. «Trae al hombre que has acogido para que saciemos nuestra perversión con él», gritaban en la oscuridad. El horror se adueñó del momento cuando el anciano,
en un intento desesperado de proteger a su huésped, ofreció a su propia hija y a la concubina del levita en un sacrificio de honor cuestionable, suplicando a los hombres de la ciudad que se desviaran de su curso atroz. Este, queridos oyentes, es solo el comienzo de una de las noches más negras en la historia bíblica, un capítulo que desafía nuestra comprensión de la moralidad, la justicia y la humanidad misma. ¿Qué lecciones podemos extraer de este sombrío episodio? Acompáñame en este viaje a través de los capítulos del libro de Jueces, donde cada giro del camino revela algo nuevo sobre el corazón humano. En un giro de los acontecimientos que desafía toda comprensión humana, lo inimaginable se hizo realidad, tal como lo narra el versículo 25. Ignorando los ruegos desesperados, el levita, empujado más allá de los límites de la razón, entregó a su concubina a los hombres sedientos de vileza que rodeaban la casa. La oscuridad de la noche se convirtió en un telón de fondo para una atrocidad inenarrable. Estos hombres cometieron actos de violencia contra ella, turnándose en una danza macabra de depravación, hasta que el alba puso fin a su tormento. Al amanecer, la trágica figura de la mujer, consumida por el abuso, apenas logró arrastrarse de vuelta al umbral de la casa que debía ser su refugio. Imagina la escena. Ahí yace, en el amanecer creciente, su cuerpo y espíritu destrozados, colapsando en el porche de la casa donde su señor había encontrado hospedaje. El horror de su noche se pintaba en cada moretón, cada rasguño que desfiguraba su ser. Cuando el levita emergió al amanecer, se encontró con su concubina inmóvil, su cuerpo yaciendo frío y sin vida en el suelo. Su voz, una vez llena de vida, ahora no era más que un eco en su memoria. «Levántate, vámonos», murmuró, pero solo el silencio le respondió. La cruel realidad se hizo evidente. Ella había perecido tras la brutalidad de la noche. Consumido por el dolor y la ira, el levita tomó medidas extremas que resonarían a través de las edades. En un acto de desesperación y protesta, llevó el cuerpo de su concubina de vuelta a su hogar, donde, con manos temblorosas y corazón destrozado, la dividió en 12 partes. Cada fragmento se convirtió en un macabro mensajero de la injusticia sufrida, enviados a las 12 tribus de Israel. Adjuntó una carta a cada parte, narrando el vil acto perpetrado por sus propios compatriotas, la tribu de Benjamín. La respuesta fue unánime y llena de horror. Nada como esto ha ocurrido desde que los israelitas salieron de Egipto. Murmuraron en shock y desesperación aquellos que vieron las señales de un acto tan bárbaro. Este suceso desató debates y discusiones en todo Israel, confrontando a la nación con la profundidad de su propia depravación y el camino oscuro que habían transitado. Este relato, tejido como un lúgubre cuento de advertencia, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del mal y la justicia, sobre la respuesta humana a la atrocidad insondable. ¿Cómo podemos, como sociedad, enfrentar y rectificar los actos que desafían nuestra comprensión moral? La historia del levita y su concubina se convierte así en un espejo oscuro, a través del cual examinamos los rincones más sombríos de nuestra existencia. Adentrémonos más en los misteriosos y sombríos capítulos 20 y 21, pero antes, permitidme que os revele algunas perlas de sabiduría extraída de estas antiguas escrituras. Mi amigo, tú y yo somos iguales en el sentido de que, si perdemos nuestro vínculo con lo divino, si nos alejamos o desviamos de nuestro camino espiritual, inevitablemente nos encontraremos en situaciones que nunca hubiéramos imaginado para nosotros mismos. Es en esos momentos de desconexión donde podríamos encontrarnos cometiendo errores que nunca pensamos posibles. Tal vez nunca creíste que podrías perder la calma en situaciones de presión, o que podrías encontrarte evadiendo responsabilidades que son claramente tuyas, o quizás actuando de manera egoísta en momentos que requieren generosidad. A medida que nos alejamos más de la guía espiritual, nos volvemos más susceptibles a caer en esos errores y comportamientos que alguna vez juzgamos inimaginables en nosotros mismos.
La primera gran lección que se despliega ante nosotros es la siguiente. Cuando falta alguien que nos haga rendir cuentas, es fácil desviarnos del camino correcto. Piensa en lo que sucedió en Israel, según lo relata el comienzo del capítulo 19 de Jueces. Sin un rey para mantener el orden, las personas comenzaron a actuar de manera impulsiva y descontrolada, dando lugar a decisiones que llevaron al caos. Considera, por ejemplo, cuando los niños o los adolescentes actúan sin supervisión de los adultos. A menudo pueden tomar decisiones imprudentes simplemente porque no hay nadie allí para guiarlos o corregirlos. De forma similar, en el trabajo, si no hay un jefe que supervise, es posible que algunos empleados se sientan tentados a esquivar sus responsabilidades o a comportarse de maneras que no se alinean con las normas de la empresa. La segunda lección que emerge es el respeto por la dignidad humana. Imagina por un momento a alguien dispuesto a comprometer la seguridad y el bienestar de sus seres queridos para proteger a un extraño. Este escenario nos desafía a considerar cómo valoramos a otros seres humanos. Cada vez que te encuentres a punto de juzgar o despreciar a alguien, recuerda que cada persona es un reflejo de ti mismo, merecedora de respeto y compasión. Por ejemplo, piensa en cómo te sentirías si alguien ignorara o desvalorizara a tus seres queridos. Ese sentimiento es un recordatorio potente de que todos merecemos consideración y respeto. La tercera y sobrecogedora verdad es que alejarnos de una base ética o espiritual nos hace susceptibles a fallar. La historia de Jueces ilustra cómo toda una comunidad puede gradualmente desviarse de sus principios, encontrándose finalmente cometiendo actos que antes habrían considerado inimaginables. Por ejemplo, piensa en cómo las pequeñas concesiones pueden llevar a errores mayores. Quizás comienzas permitiéndote pequeñas faltas en tus principios, como tomar algo que no te pertenece o engañar en algo pequeño, y con el tiempo, estas acciones pueden escalar hasta convertirse en problemas mucho más graves. Y así, nos encontramos con el dramático punto culminante en el capítulo 20, donde una guerra civil estalla entre las tribus de Israel, fruto de la degeneración moral de la tribu de Benjamín. Este conflicto fratricida es el resultado trágico de un pueblo que gradualmente se alejó de sus valores fundamentales. A medida que avanzamos en esta historia, llena de advertencias y revelaciones, deberíamos preguntarnos, ¿qué podemos hacer para evitar repetir los errores del pasado? ¿Cómo podemos asegurarnos de mantener nuestra integridad moral y nuestra fe intactas? La historia sigue desarrollándose, y con ella, nuestro viaje a través de enseñanzas profundas y significativas. Te invito a zambullirte en los dramáticos y tumultuosos capítulos 20 y 21, pero antes, dejemos que la historia de la antigüedad nos desvele algo. Una batalla colosal estalló, una donde miles y miles de vidas se desvanecieron en el fragor del combate, dejando apenas 600 hombres de Benjamín en pie. Imagina la escena. Las demás tribus, en un giro repentino de remordimiento, temían que la tribu de Benjamín desapareciera por completo, sumiendo a Israel en un desequilibrio permanente. ¡Qué tragedia! Ahora atención, porque aquí viene el jugoso detalle. Cada mala elección que tomamos desencadena consecuencias que jamás podríamos seleccionar de un menú. La tribu de Benjamín, aunque erró gravemente, y las otras 11 tribus que respondieron con furia, todos enfrentaron las secuelas de sus actos. Es como cuando decides saltarte una regla pensando que nadie lo notará, pero las repercusiones terminan siendo más grandes de lo esperado, y todos terminan hablando de ello. Pero aquí no termina el drama. Resulta que quedaban 600 hombres benjamitas sin esposas. ¿Y qué escándalo se armó cuando intentaron resolverlo? Todos habían jurado no dar sus hijas a los benjamitas, así que, ¿qué hicieron? En una movida que parece sacada de una novela, planearon una especie de secuestro consentido durante un festival. Sí, como lo oyes, instruyeron a los benjamitas para que robaran a sus futuras esposas mientras bailaban y se divertían. ¿No suena eso a la trama de una película? Lo loco de todo esto es que la historia se convierte en una cadena de malas decisiones
que afectan a toda la comunidad. Piensa en ello. Los hombres de Jabes Gilead fueron asesinados, sus mujeres llevadas para casarse con los benjamitas y otras mujeres raptadas de sus festivales, todas víctimas de decisiones apresuradas y desesperadas. Y aquí llega la moraleja final de nuestro cuento bíblico. Incluso en medio de nuestras peores decisiones, la gracia divina está presente. El libro de Jueces cierra con una reflexión sombría. En aquellos días sin rey, cada uno hacía lo que creía correcto, dejándonos una lección crítica sobre la importancia de las decisiones conscientes y sus inevitables consecuencias. Así que, amigo mío, cada decisión que tomamos teje la tela de nuestro futuro, a menudo de formas que no podemos anticipar ni controlar. Nos vemos en el próximo video para desentrañar más lecciones de este fascinante libro. Hasta entonces, que las historias del pasado iluminen tus pasos futuros. Y algo muy importante, recuerda de darle clic y suscribirte. Esto nos impulsa a seguir adelante y a mejorar. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ayudarnos a crecer. Frase del día: desvela verdades, cambia perspectivas. Bendiciones, amigo.